Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros en un nuevo día, en una nueva transmisión. El día de hoy quiero compartirle algo muy poderoso. Vamos a hablar acerca de David, el error que debes de evitar para alcanzar tu máximo potencial. Así que gracias una vez más por conectarse. Vamos a entrar entonces en la palabra del Señor el día de hoy. Miren, quiero compartirles algo que puede transformar sus vidas, así como lo ha hecho conmigo. La verdad es esta: Dios nos creó individualmente con un potencial excepcional. Nos creó, dice la palabra de Dios, a su imagen y a su semejanza. Pero lamentablemente, no todos llegan a alcanzar el potencial con la cual Dios los ha diseñado. Hay muchas personas que han desperdiciado su potencial. De hecho, hay otros que ahorita mismo están viviendo sus vidas muy por debajo del potencial que Dios los ha diseñado. Ahora, esta mañana quiero ayudarle a descubrir el error que usted debe de evitar para alcanzar su máximo potencial, para que pueda vivir una vida plena en Dios, llegar a su destino, lograr alcanzar su propósito de vida. Ahora, para esto, quiero que veamos entonces la vida de un hombre que tuvo todo tipo de limitaciones que usted se pueda imaginar. Quiero que veamos la vida del rey David. David llegó a tener grandes éxitos, fue un gran guerrero y llegó a ser el más extraordinario de los reyes de Israel. Pero sin embargo, no todo comenzó bien para él. En su juventud no tenía la apariencia de un guerrero ni de un rey. Era el menor de su familia y como un joven no recibía el apoyo de los que le rodeaban. Miren, las extraordinarias batallas de David en sus primeros años no fueron en realidad contra el oso, contra el león, que él mataba mientras protegía a las ovejas de su padre. Sus mayores obstáculos se los crearon las personas que trataron de ponerle limitaciones. Es más, escuche esta declaración: los verdaderos obstáculos no son los que están en el exterior, sino en nuestro interior. Así es. Cualquier obstáculo externo lo podemos vencer. Podemos matar al león, podemos matar al oso, pero los obstáculos internos, esos son los verdaderos obstáculos. Las limitaciones de la inseguridad, por ejemplo, el temor, la baja autoestima y la inferioridad son los más difíciles de superar. Ahora, miremos cómo otros vieron y consideraron a David. Entonces vayamos al punto número 1. Su propio padre no creyó en su potencial de rey. ¡Wow! Qué difícil es cuando su propio padre no cree en usted. Es una de las tragedias más grandes. El padre de David, Isaí, él se entusiasmó mucho cuando supo que el profeta Samuel venía para ungir a uno de sus hijos para ser el próximo rey de Israel. Debió haber hablado tal vez con su esposa, por horas, considerando las buenas cualidades que poseía cada uno de sus hijos. Ahora, imagínese la escena. Ellos probablemente no durmieron esa noche cuando recibieron, por decirlo así, la llamada de que el profeta Samuel venía a la casa de ellos para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Empezaron a preguntarse el uno al otro, ¿y quién será de nuestros hijos? ¿Será Eliab porque era el mayor? Creo que él es el indicado, posiblemente se decía a su padre. Él es el primogénito, él es el musculoso aquí de la casa, él es el más grande de todos, es el que tiene el porte y el físico para llegar a ser el rey. Ahora, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos, Isaí puso en fila a todos sus hijos, ¿ok? Los alineó ahí delante del profeta, los que según tenían el potencial para ser rey. Ahora, estaban todos los hijos, estaban haciendo la fila delante del profeta, excepto David. David ni siquiera fue invitado a esta fiesta, ni siquiera fue invitado para ni siquiera le dieron la oportunidad de también estar presente para ver si él podría ser el próximo rey de Israel. Él no fue invitado. Ahora, incluso Isaí, entonces, ni se molestó en llamar a David
que él estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Ahora, y al principio el profeta Samuel también pensaba igual que Isaí. Juzgó a sus hijos basándose en quién tenía el aspecto de rey. Ahora, sin embargo, Dios tenía otra cosa en mente. Así es. Veamos lo que dice en la palabra de ese Señor. En 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 al 7. Dice, cuando llegaron, Samuel miró a Eliab y pensó, este debe ser el hombre que el Señor ha escogido. Pero el Señor le dijo, fíjense, escuchen bien esto. No juzgues al hombre por su apariencia. No, no es este. Yo no escojo a los hombres, yo no escojo como los hombres lo hacen, dice Dios. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. ¡Wow! ¿Escuchó usted eso? Dios le dice al profeta Samuel, no, mire, no quiero que juzgues por la apariencia, porque ustedes los hombres juzgan o señalan o escogen de esta manera. Pero dice, yo no lo hago así, yo no miro lo exterior, yo miro el corazón. Ahora, la manera que los hombres seleccionan o escogen es basado entonces en la apariencia, según nos dice aquí la palabra de Dios. Ahora, la elección por apariencia es únicamente para unos pocos. Es para aquellos, o sea, si tuviéramos que escoger el potencial de una persona basado en la apariencia, entonces escogeríamos únicamente unos pocos. Así es. Entonces, si basamos eso en la apariencia, sería únicamente para unos pocos. Pero Dios dice... Pero lo más importante es lo que Dios dice. Y Dios dice que la manera en que selecciono es basado en el corazón de la persona. ¡Wow! Entonces, yo no puedo cambiar mi apariencia, pero sí puedo cambiar mi corazón. Ahí está. Seleccionar a las personas por su apariencia es únicamente para un pocos de gente seleccionada. Pero cuando Dios dice, yo miro el corazón, eso lo abre para todo mundo, para usted y para mí. Gloria a Dios que Él no juzga a las personas, no selecciona en base a la apariencia. Wow. Así que escuche bien esta declaración. Todos tenemos la oportunidad de que Dios nos use si cambiamos nuestro corazón. Wow, escuchó bien, lo voy a leer una vez más. Todos tenemos la oportunidad de que Dios nos use si cambiamos nuestro corazón. Wow, ahora, Isaí hizo desfilar 7 hijos ante Samuel. 7 de sus hijos, pero Dios no escogió a ninguno de ellos. Dios quería a David, el único de acuerdo a su corazón. Ahora, ¿no es confortante saber que Dios nos valora por lo que somos en verdad, aún si nuestra propia familia incluso no lo hace? Así es. Ahora, vayamos al número 2. Ahora, incluso sus hermanos no creyeron en su potencial de guerrero. Mire, David experimentó un rechazo similar de parte de sus hermanos. Cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos, 3 de los hermanos de David se convirtieron en soldados del ejército israelita. David se quedó en casa para cuidar los rebaños de su padre. Y cuando Isaí envió a David al campo de batalla, dice la Biblia, para que les llevara alimentos a sus hermanos y también trajera noticias de ellos de regreso a casa. Ahora, sus hermanos lo despreciaron, sobre todo cuando David mostró interés en pelear con Goliat, cuando todos los soldados lo temían. Ahora, la Biblia dice que su hermano Eliab, el mayor, se puso furioso. Es más, veamos lo que dijo. 1 Samuel 17:28. Pero cuando el hermano mayor de David, Eliab, supo lo que decía David, se enojó. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. ¿No debes estar cuidando las ovejas? Yo conozco tu soberbia y tu malicia. Solamente has venido a curiosear y ver la batalla. Ahora, fíjense Eliab. Eliab se molestó. Tu lugar no es aquí, David. Lo siento mucho. Tu lugar es allá cuidando las ovejas y las cabras de papá. Pero esto es para los
guerreros. Esto es para los hombres. Esto es para aquellos que son valientes. Ahora, sin embargo, dice la Biblia que ellos estaban escondidos por 40 días ahí por temor al gigante Goliat. Ahora, sus hermanos vieron en él nada más que un simple muchacho. Nada más lo vieron en él como un chico, nada más. Pero en realidad, él era un hombre con una misión. Así es, David era un hombre con una misión. Así que escuche esta declaración. Para alcanzar mi potencial, necesito alinearme a la visión y al propósito de Dios para mi vida. Así es. Y esto nos lleva al número 3. El rey Saúl no creyó en su potencial de campeón. Cuando el rey Saúl escuchó que había alguien en el campamento que estaba deseando pelear con Goliat, lo mandó a buscar. Ahora, sin duda esperaba a un curtido veterano, un guerrero fuerte, grande, listo para pelear con este gigante que por 40 días había estado atemorizando al ejército de Israel, había estado desafiando al ejército de Israel, y todos tenían miedo de este gigante. Así que él pensó que vendría un gran guerrero para enfrentarse a este filisteo de casi 3 metros de altura. Quien entró, sin embargo, nada más fue a un pequeño adolescente, pastor de ovejas. Pero diciendo estas palabras, veamos lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 y 33. No se preocupe, le dijo David, yo me haré cargo de este filisteo. Ahora, veamos la respuesta de Saúl que revela su escepticismo. Dice el 33, no seas tonto, contestó Saúl. ¿Cómo puede un chiquillo como tú pelear con un hombre de este tamaño? Tú eres tan solo un niño y él es un guerrero desde su juventud. ¡Wow! Incluso Saúl mismo despreció a David por su apariencia. Eres un niño, no seas un tonto. Eres un chiquillo nada más. Oh, pero no sabía que este hombre venía con una misión. La misión lo estaba llamando. Su destino lo estaba llamando. Era el momento donde David iba a manifestar el guerrero que Dios había hecho de él. Todos los días cuando él pasaba tiempo con el Señor, cuando Dios había creado de él un nombre de adoración y un nombre de oración, un hombre que también fue un gran guerrero, que venía ya preparado a pesar de su corta edad y a pesar de su apariencia. Así que escuche esta declaración. Necesito enfocarme en lo que Dios dice que sí puedo y no en lo que los demás dicen que no puedo. Voy a enfocarme en lo que Dios dice que sí puedo y no enfocarme en lo que los demás dicen que no puedo. ¡Wow! Saúl pensó que David no tenía madera de campeón, que no estaba apto para hacer esa tarea, para recompensar los defectos que percibía acerca del rey David. Saúl trató de ponerle a David su armadura real. Veamos lo que pasó. 1 Samuel 17, 38 y al 39. Dice, Saúl le puso a David su armadura, un yelmo de bronce y una cota de malla. David se la puso, se ciñó la espada y dio unos pasos para ver cómo se sentía con todo aquello, porque jamás había usado tales cosas. Apenas me puedo mover, exclamó, y se lo quitó todo otra vez. Escucha esta declaración que voy a hacer aquí. No permitiré que las inseguridades de otras personas subestimen mi potencial. Voy a leerlo una vez más. No permitiré que las inseguridades de otras personas subestimen mi potencial. David no le permitió a Saúl que lo detuviera por sus pocas expectativas ni por su voluminosa armadura. Se enfrentó a Goliat tal y como él era. Wow. Ahora vayamos al número 4. Aunque usted no lo crea, incluso Goliat mismo, Goliat no creyó en su potencial de oponente.
Mire, la afrenta final para David vino cuando Goliat lo vio avanzando para encontrarse con él en la batalla. El inmenso filisteo le echó un vistazo, lo miró de pies a cabeza y reaccionó negativamente. Es más, se burló de él, se burló de David. Él pensó, ¿este es un chiste? ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Quieren reírse un poco? ¿Me han mandado a este niño? Y veamos lo que dice 1 Samuel 17, 43, 44. ¿Soy acaso un perro? Rugió delante de David. Fíjense, ni siquiera dice que le habló, dice que rugió. ¿Que vienes a mí con un palo? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y daré tus carnes a las aves de rapiña y a los animales salvajes, gritó Goliat. Ahora, Goliat despreció a David. Uno puede con facilidad determinar el calibre de una persona a través de la cantidad de oposición que le hacen para desalentarla. Ahora, David enfrentó una gran oposición. Todo el mundo le dijo a David que no tenía potencial, pero él fue capaz, en primer lugar, de superar a su familia, las limitaciones relacionales. También pudo superar al rey Saúl. Son aquellas limitaciones de liderazgo. También pudo superar a Goliat. Esas son las limitaciones de habilidades. Se quitó de encima todas estas limitaciones que otros le pusieron y mató a Goliat. Y cuando lo hizo, despojó al ejército de Israel de sus barreras y derrotaron al ejército filisteo. ¡Wow! Esto fue lo que hizo este chico que nadie creyó en él. Ahora vayamos al punto número 5 y para terminar. Alcanzando mi potencial. Ahora, entonces, ¿qué error? Usted se puede preguntar, ok, pastor, entonces, ¿qué error debo de evitar para alcanzar mi máximo potencial? Creo que David ya nos dio la respuesta. Para alcanzar mi máximo potencial, debo de creerle a Dios. ¿Ok? Creerle a Dios y no a los demás, ni tampoco a las circunstancias que me rodean. Si quiero evitar este error, si puedo evitar, mejor dicho, este error, podré lograr mi potencial. Creerle a Dios. Si Dios dice sí, entonces es sí. No importa lo que las circunstancias, no importa lo que la gente diga. Si Dios dice sí, entonces es sí. Si Dios me dice, da un paso para adelante, voy a dar un paso para adelante. Si Dios me dice, quiero que te detengas ahí, voy a detenerme. Si Dios quiere y me dice, atrévete y lánzate, no importa cómo estén las circunstancias, voy a creerle a Dios y no a los demás ni a las circunstancias. Ahora, veamos cómo David superó esta batalla. En el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. David respondió gritando, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, a quien tú has desafiado. Wow, David dijo, yo no vengo aquí, no es ni por mi apariencia, no es por mis habilidades, no es por nada más. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo a ti en el nombre de Dios. Ahora, si yo hago lo posible, Dios hará lo imposible. Así es, si asumo mi responsabilidad, Dios me respaldará. Así es, si hago mi parte, Dios hará su parte. Si usted se mueve adelante y toma su posición de hijo de Dios y camina y hace lo posible, Dios hará lo imposible. Así es. Ahora escucha esta declaración. Cuando estoy enfrente de la oposición y me muevo hacia adelante en fe, en el nombre de Jesús, milagros sucederán. Ahora quiero terminar leyendo esta porción en 1 Samuel capítulo 17, versículos 48 al 52. Bueno, tengo una parte más que quiero leer antes de terminar, pero leamos esto. Dice el capítulo 17 de 1 Samuel, versículos 48 al 52. Entonces dice, Goliat avanzó de nuevo. Y luego dice, una locura. David corrió a su encuentro. ¿Escuchó eso?
Este chico estaba convencido de su potencial y de su Dios, que no se escondió como los demás. Él corrió hacia el gigante, corrió hacia su destino. Su destino lo estaba llamando. Goliat no era un problema, era el destino de David. Y su destino lo estaba llamando. Era el próximo rey de Israel. Y su destino, lo estaba llamando. Así que él corrió hacia su destino. Corrió hacia Goliat. Wow, muchas veces las cosas que nos quieren detener, las cosas que nos asustan, las cosas que nos quieren matar, son en realidad una puerta hacia nuestro destino. David corrió hacia su destino. Wow. Versículo 49 dice: y sacando una piedra de la alforja, la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. La piedra se le clavó en la frente al gigante y cayó de cara a tierra. Ahora, la espada y la armadura de Saúl no eran para David. Él pasaba tiempo con Dios y se había hecho un experto con su honda. Había matado a leones y también a osos. Hay batallas que usted va a tener que pelear solo. Hay batallas que usted va a tener que levantarse y pelearlo solo, obviamente con Dios. Pero usted va a tener que levantarse, tomar la responsabilidad de su vida y pelear esa batalla. Y con las armas que Dios le ha dado a usted. Así es, no con las armas de los demás, con las armas que Dios mismo le ha dado a usted. Así es. Ahora, usted tendrá las armas correctas para las batallas cuando usted pasa tiempo con Dios. Cuando usted pasa tiempo con Dios, Dios le dará a usted las herramientas correctas. Les dará las armas correctas para esa batalla que solamente usted va a tener que enfrentar. Wow. Y le aseguro esto, que si usted pasa tiempo con Dios, no únicamente le dará las armas para pelear, también le dará la victoria. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted está en comunión con Dios y lo hace, cuando usted está en comunión con Dios y hace lo que usted sabe hacer, déjeme decirle que usted es peligroso para el enemigo. Así es. Sigamos leyendo. Versículos 50 y 51 dice: de esa manera David venció al gigante filisteo. Como no tenía espada, corrió y sacó la del gigante de la vaina y lo mató con ella. Y luego le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron, dice la palabra del Señor aquí. Y el 52 dice: entonces los israelitas dieron un gran grito de triunfo. Por fin aparecieron estos que estaban escondidos por 40 días. Ellos estaban literalmente en cuarentena. Así es, escondidos ahí por 40 días. Cada vez que este gigante se paraba para desafiarlos, todos huían, estaban escondidos, estaban literalmente en cuarentena. 40 días habían pasado ya cuando David llegó aquí. Entonces, cuando el gigante cae, dice que ellos dan un grito de triunfo. Aparecieron por fin. ¿Ok? Pero llegó este jovencito. Miren, cuando estaban ellos ahí en temor, llegó este jovencito que habían despreciado tanto y ahora él les da la victoria. Así que salieron del campamento gritando. Ahora, creo que era una mezcla de sentimientos. O sea, por un lado empezaron a gritar por la alegría del triunfo que Dios les había dado, pero también creo que era también un grito por la cuarentena que por fin había terminado. Usted y yo sabemos a lo que me refiero. Por fin terminó la cuarentena y salieron con un grito de triunfo. Ahora, dice la Biblia, sigamos leyendo: y los persiguieron por todo el valle hasta Gad y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos, muertos y heridos, quedaron regados a todo lo largo del camino a Saharayim. ¡Wow! ¡Qué nombre! Ahora, la victoria personal de David se tornó, escuche bien esto, la victoria personal de David se tornó en la victoria para toda la nación. Lo que él logró también benefició a toda la nación. Quiero que escuche esta declaración que voy a hacer.
Cuando buscamos a Dios en privado, Dios nos promoverá en público. Pero nuestra victoria beneficiará a todos los que nos rodean. Déjeme decirle en estos momentos, cuando usted se mete con Dios, cuando Dios le da una victoria, no es únicamente para beneficio suyo, es para beneficio de todos los que les rodean. Padre de familia que me estás escuchando, cuando tú quieres ponerte en serio con Dios y te metes con Dios, lo que Dios va a hacer contigo va a beneficiar a toda tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Wow. Ahora, para terminar, quiero que regresemos un poco para ver la escena cuando David fue ungido rey. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 al 12. Ahora sí termino con esta porción de la palabra. Dice, de la misma manera, Isaí les presentó a sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Wow, este es. Cuando él entró, habían pasado todos aquellos que tenían el cuerpo, la apariencia para supuestamente llegar a ser rey. Y cuando llegó este chico, era un adolescente. Era un pequeño adolescente. Hay muchos que dicen que tenía, no sé, 15 años. Josefo, por ejemplo, el gran historiador judío, decía que tenía 10 años. No lo sabemos, pero tenía alrededor más o menos de 15 años. Entró, era un chico nada más. Y dice que de hermosos ojos. Pero cuando él llegó, en realidad la fiesta no estaba terminando, apenas iba a comenzar. Cuando él llegó, Dios le dice al profeta, este es el que yo he estado preparando para ser el rey más grande de Israel. Ese es el que yo he estado preparando. Él pasa tiempo conmigo, lo he estado forjando. Él va a ser un gran líder. Este es, levántate y úngelo. Wow, wow. Ahora, las limitaciones no nos restringen a menos que lo permitamos. Ahora, tal vez usted no tenga todo el potencial a los ojos de los demás. Posiblemente usted, no sé, los demás pueden decir, este no es, este no puede ser. Mira cuál es su trasfondo cultural, mira de dónde viene. Este no es, no tiene el cuerpo para hacer esto, no tiene la talla para hacer esto. Tal vez este no es, porque no tiene la apariencia para llegar a hacer eso. Déjeme decirle que tal vez usted no puede tener el potencial de acuerdo a los ojos de los demás, pero tiene el potencial más maravilloso de todos. Usted tiene el potencial de Dios. ¿Escuchó bien? Usted tiene el potencial de Dios. Tal vez para otros usted no tenga el potencial que se requiere para lo que ellos piensan, pero usted tiene el más hermoso de todos los potenciales, el potencial de Dios. Así es, usted es un hijo de Dios, usted es una creación de Dios. Usted nació primero en el corazón de Dios antes de nacer en el vientre de su madre. Así que usted tiene el potencial de Dios. No trate de ser otra persona cuando los demás le impongan limitaciones. Sea usted quien Dios lo ha diseñado ser. Cuando supere sus limitaciones, podrá ayudar a otros también a hacer lo mismo. Cuando David cumplió más de lo que nadie pensó que era posible, también lo hizo el pueblo de Dios. Cuando él se movió adelante, cuando tomó su lugar, cuando asumió su responsabilidad, cuando creyó en Dios y cuando dio un paso para cumplir su propósito, y cuando Dios le dio la victoria a él, también la victoria fue para el pueblo de Israel. Dios le está llamando a usted. No es una casualidad que usted esté viendo esta programación en esta hora. Dios lo ha estado llamando por mucho tiempo. Así es. Dios lo ha estado llamando a usted por mucho tiempo.
Usted posiblemente ha oído de la voz de Dios. Posiblemente usted no ha querido escuchar a Dios, pero Dios ha preparado todo esto el día de hoy para que usted escuche esta palabra. Él lo está esperando. Él quiere cumplir el potencial que Él ha puesto en usted. Él quiere que usted pueda cumplir y llegar a alcanzar ese potencial para la cual usted fue creado. Sin importar de dónde usted viene, sin importar su trasfondo cultural, su trasfondo académico, no importa. Tal vez usted puede decir, pastor, yo no tengo no tengo todo el entrenamiento posible. No importa, Él lo va a entrenar a usted. Él lo va a entrenar a usted. Y lo digo por mi propia experiencia. Lo digo por mi propia experiencia. Vengo de una familia muy humilde, muy humilde, muy pobre. Pudiera contarle todo lo que pasamos cuando era niño. Vengo de una familia muy pobre, muy humilde, con muchas limitaciones. Vengo de un pueblo pequeño. Incluso hablo un dialecto. Sí, soy un indígena con mucho honor. Pero Dios me escogió para predicar su palabra. Él no miró las limitaciones que yo tenía cuando era niño. Él no le importó nada de eso. Él no miró las limitaciones que yo tenía. Me trajo a este lugar porque tenía un plan perfecto para mi vida. Y hubieron momentos en que yo literalmente dudé al mirar todas las limitaciones. Pero seguí caminando, seguí escuchando a Dios, seguí obedeciendo a Dios. Y Dios me tiene aquí para decirle a usted que Él tiene un plan perfecto para su vida. Y usted tiene un potencial excepcional, un potencial enorme que Dios quiere usar para llevar a cabo su obra en usted y en el mundo. Así que permítame orar por usted. Padre, en esta hora, Señor, ayúdanos a vernos como tú nos ves, no como otros lo hacen, con su atención fija en lo que podemos cumplir contigo y no en lo que podemos realizar sin ti. Y que nos levantemos por encima de las limitaciones que algunos nos han puesto. De modo que podamos ayudar a otros, así como David, Señor, a superar sus limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por darme esta oportunidad de poder hablarle a su vida y hablarle a su corazón. Así que nos vemos en la próxima. Este miércoles, recuerde que tenemos nuestro estudio bíblico a las 7. Aquí mismo en Facebook Live tenemos nuestro estudio. Y la próxima semana regresamos por fin a tener nuestro primer servicio después de todo el receso que tuvimos forzoso, ¿no? Por el coronavirus. Volvemos una vez más nuestro primer servicio aquí en nuestras instalaciones este próximo domingo 31 de mayo a las 10:30 de la mañana. Así que a las 10:30 de la mañana igual usted puede conectarse a través de Facebook, también YouTube y la página web de nuestra iglesia, y puede usted también conectarse y vernos en línea. Así que nos vemos en la próxima. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Recuerde, si usted quiere saber más acerca de nuestra iglesia, solo envíenos un mensaje de texto con la palabra nuevo al número 409-226-0741 y hoy mismo nos contactaremos con usted. En forma de gratitud, queremos enviarle un regalo por decidir conectarse con nosotros. Gracias, nos vemos en la próxima.